Cien años de soledad, o Don Quijote de la Mancha, Rayuela, Historia de dos ciudades, El diario de Ana Frank, El Señor de los Anillos, Orgullo y Prejuicio, La Isla del Tesoro, Mujercitas, 1984, Los Pilares de la Tierra, El Alquimista, El diario de Greg, un pringao total, o 20.000 leguas de viaje submarino. Discúlpame si no he mencionado tu libro favorito y no sé si eres un ávido lector o si por el contrario prefieres darte un martillazo en el dedo meñique del pie antes que abrir un libro. Pero lo cierto es que muchos de nosotros hemos crecido entre libros. Leer buenos libros es fantástico, ¿verdad? Porque además de aprender, de fomentar la formación, de hacer crecer tu vocabulario o ese espíritu crítico, leer nos ha transportado, ¿verdad? Nos ha transportado a mundos increíbles. Con libros hemos reído y hemos llorado. Nos han afectado profundamente, incluso han moldeado nuestra manera de pensar. Visita muchos libros, pero vive en la Biblia, decía el pastor inglés Charles Spurgeon. Y con razón, porque aunque hay libros espectaculares, ¿verdad? Hay libros donde lo abres y es imposible dejarlo. Se te quema la comida. Con todo, solo existe un libro. Solo un libro que ofrece algo que ningún otro libro puede ofrecer. Y esta mañana vamos a ver de qué se trata. En esta mañana, a partir de este pasaje, vamos a ver dos aspectos únicos de la Biblia que nos capacitan a creer en Cristo para vida eterna. Hay dos aspectos, hay más, pero en este texto dos aspectos únicos que nos capacitan a creer en Jesucristo para vida eterna. Y este es el primero. El primer aspecto es que la Biblia está escrita por hombres, pero tiene procedencia divina. La Biblia está escrita por hombres, pero tiene una procedencia divina. Dice el autor, Juan, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito. Vamos a dejarlo ahí. Tengo que decir que aunque vamos a estar estudiando dos versículos escritos por un autor específico, el apóstol Juan, mucho de lo que él afirma, y vamos a ver, y hemos visto ya en estos 20 capítulos, se extrapola. Es cierto, ¿verdad? Se extrapola a los otros 65 libros que componen nuestras Biblias, cada uno con sus peculiaridades, pero tenemos 66 libros que se han unido todos en un libro, ¿verdad? Aquí tenemos uno, no tenemos 66 rollos, ¿verdad? Sino un libro solo para facilitar su estudio, pero todos ellos comparten ciertas características fundamentales con este Evangelio. Y a estas alturas no es un misterio que os diga que me encanta Juan, después de primera Juan, segunda, tercera, y ahora el Evangelio y el Apocalipsis está por llegar. Me refiero a la carta, pero también a la realidad. Me encanta porque Juan en su Evangelio nos muestra, escribe 60 años después de los hechos que está narrando, nos muestra el propósito por el cual lo escribió. Lo acabamos de leer en este texto, también lo hace en su primera carta. Juan dice, escribo esta carta para que sepáis, 1 Juan 5:13, que sepáis que tenéis vida eterna. Incluso leyendo Apocalipsis, enseguida en el primer versículo vas a leer que Juan escribe para mostrar las cosas que deben suceder pronto acerca de la victoria final de Jesucristo. Pero Juan no es el único que expresa su propósito. Lucas, por ejemplo, capítulo 1, versículo 4 en su Evangelio,
Este médico compiló la información con diligencia y dice él en el versículo 4, para que Teófilo, aquel al que le iba a dar su manuscrito, Teófilo supiera la verdad precisa acerca de Cristo. Salomón también en el Antiguo Testamento escribe Proverbios, entre otros, y dice que escribe para que su hijo y los destinatarios aprendan sabiduría e instrucción y para discernir. La mayoría de los otros libros de la Biblia tienen un propósito, la mayoría no, todos los otros libros tienen un propósito para haber sido escritos, pero quizá no es tan explícito, no es tan claro, es más implícito. Hay que cavar, hay que trabajar, hay que indagar para descubrir el propósito de estos libros. Por ejemplo, Génesis. Génesis fue escrito por Moisés para que el pueblo escogido de Israel supiera su origen y pudiera justificar así la entrada, la conquista de la tierra prometida. O Isaías, que en medio de el justo juicio a la nación, Isaías escribe acerca de la esperanza en la fidelidad y en la soberanía de Dios para salvar a su pueblo por medio de uno que se llama el siervo perfecto. O el libro de Ruth, cuyo propósito es mostrar cómo Dios soberanamente cuida a la familia de la simiente prometida que va a ser rey. Y Juan en nuestro texto, en el capítulo 20, habla en el versículo 30 de señales. ¿Has visto? Fíjate lo que dice, ¿eh? Muchas otras señales. Ahora, cuando tú oyes la palabra señal, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Efectivamente, una señal de tráfico. Una señal de tráfico no es más que una imagen, ¿verdad? Es una representación de algo. Es decir, si tú vas conduciendo y ves un dibujo, un triángulo rojo y blanco con un dibujo de un ciervo, ¿qué significa? Espero que contestes correctamente. Si ves un círculo rojo y blanco con un coche negro a la derecha y uno rojo a la izquierda, mejor que sepas qué significa. ¿Y qué pasa si pasas por delante de una señal circular que pone 50? ¿Qué tienes que hacer? Hacer caso a tu esposa y bajar de 100 a 50. Eso es lo que tienes que hacer. Entendemos que estas formas y estos dibujos representan algo que debemos hacer. Pues bien, Juan ha escrito en su evangelio acerca de varias señales, pero eso no son señales de tráfico, sino que estas señales son milagros de Jesús, acciones extraordinarias, inexplicables que vienen de Dios y desafían realmente toda ley física y química conocida. Y para Juan, estos milagros son señales. ¿Señales de qué? Bueno, señales que muestran una realidad. Que el hombre que ha hecho estas señales, Jesús, al menos es poderoso, ¿verdad? No podemos negar eso. Pero estas señales tienen un propósito. Y el propósito es mover a la acción a las personas que las vieron, pero como Juan escribe 60 años después, para que la gente crea, esa es la acción, crea en Jesús. La señal de tráfico con un ciervo muestra una realidad, y en donde vivimos nosotros una gran realidad, que hay muchos ciervos, aunque yo no he visto muchos, jabalíes, eso sí los he visto, zorros y un sinfín de animales en nuestras carreteras. Esa es la realidad. Ahora, ante esa señal, ¿qué es lo que tú debes hacer? ¿Cuál es la acción? Has de tomar precauciones. Tienes que estar atento mientras conduces. Jesús realizó muchos milagros. ¿Por qué? Porque estos milagros eran señales que apuntaban a la realidad de que Él es el Dios encarnado. Ahora, fíjate lo que dice Juan en el texto. Hizo muchas otras señales, dice Jesús, en presencia de sus discípulos.
Bueno, en realidad Jesús hizo estas señales en presencia de muchísima gente, ¿verdad? Y creo que aquí Juan especifica con sus discípulos, porque ellos son el resultado de creer estas señales, de pasar a la acción. Estas señales no son para estos discípulos meros actos de poder de un hombre poderoso, que lo son, pero apuntan a quien las realizó. Y el que las realizó es Dios mismo hecho hombre. Muchos vieron los milagros de Jesús. Muchos creyeron el milagro en sí. Era innegable que acababa de ocurrir un milagro. Pero ¿sabes qué? No creyeron. No creyeron ni el por qué, ni el quién de tal milagro del Salvador. Mucha gente hoy en día viene a la iglesia y disfruta del milagro de la salvación en los creyentes verdaderos. Disfruta de la comunión, disfruta del amor, disfruta de ese cambio de vida que ocurre en el creyente y disfrutan, le gusta estar entre cristianos, creen en ello. Pero ¿sabes qué? De la misma manera que esta gente viene, desaparece. Pasan meses, años entre los discípulos verdaderos sin ser verdaderamente discípulos porque no han creído en Jesús como su Salvador y Señor. Y esto es muy, muy peligroso. Porque esto da una falsa sensación de seguridad. Como dice Marcos en capítulo 4, con la parábola del sembrador, o la parábola más bien de los terrenos, de las tierras. Incluso hay fruto en alguno de ellos, pero finalmente, ¿qué ocurre? Sea por aburrimiento, 1 hora, vaya tostón de sermón, sea por ofensa, bueno, el pastor no era tan majo como yo pensaba en el principio, o es que realmente no hay amor. Sea cual sea la excusa, finalmente se muestra que nunca fue un discípulo verdadero. Esto le ocurrió al mismísimo Señor Jesús. Miles y miles vinieron a Él porque hacía milagros y creyeron en esos milagros. Indudablemente, ellos fueron atraídos por esos milagros. Ellos se convirtieron en discípulos momentáneos, pero ¿sabes qué? Finalmente rechazaron la señal, y la señal es que esos milagros apuntan a que Jesús es el único y verdadero Salvador. Dice Juan 6:66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos abandonaron, y la palabra es abandonaron permanentemente a Jesús. ¿Sabes qué? Puedes creer en los milagros sin creer la señal. Así que cuidado, examina tu corazón. Si estás aquí esta mañana, te pregunto a todos, ¿crees verdaderamente en Cristo? No solo por lo que hace, no solo por lo que te puede dar, sino porque lo que hace demuestra que es verdaderamente Dios. Ahora, Juan dice que muchas señales no están escritas, fíjate en el texto, en este libro. La palabra libro en el original es la palabra biblios, de donde viene nuestra palabra Biblia. A veces se traduce como cartas, a veces se traduce como pergaminos. Lucas 4:20 dice que Jesús enrolló en la sinagoga el libro del profeta Isaías. En Éxodo, Dios dice a Moisés, 17:14, escribe esto en un libro para que sirva de memorial. El uso bíblico del término no debe entenderse exactamente como esta colección de páginas encuadernadas que usamos nosotros hoy, sino la palabra libro o biblos hace referencia a dejar constancia escrita de algo. Dejar una constancia escrita de algo.
Antiguamente no se usaban papel como nosotros hoy, ¿verdad? Antiguamente se usaban pieles de animales. Probablemente Moisés escribió sus rollos en pieles de animales. Se ha descubierto textos como en el Antiguo Egipto, textos que datan del año 2300 a.C., un manuscrito de cuero de 2,5 metros de largo. Si has oído alguna vez hablar de los rollos del Mar Muerto, estos rollos, el 80% de los rollos del Mar Muerto están hechos de cuero, son pergaminos de cuero. El 20% restante están escritos en papiro, esta planta de Oriente Medio. Incluso en rollos de cobre se escribía antiguamente. Juan habla de este libro en el texto. Esto implica que Juan sabe que hay otro libro u otros libros. Juan indudablemente conoce la existencia del Antiguo Testamento, pero también, seguro, conoce la existencia de los otros 3 evangelios escritos décadas antes, años 50, 60, mientras él escribe este evangelio en el año 90. Es por esto que Juan, entre otras cosas, tiene un 93% de material original solo escrito por él en su evangelio en comparación con los otros evangelios. El punto aquí es este. El punto es que Juan no ha escogido muchos milagros de Jesús, porque primero ya sabe que han sido escritos anteriormente, pero él sí que está dejando por escrito, en papiro o en piel, no sabemos. Está dejando por escrito, dice, un libro, dice este libro. Y está dejando por escrito lo que él considera fundamental para su propósito. Y todo esto, hermanos, si no os he perdido, todo esto nos lleva a recordar el primer aspecto único de la Biblia. La Biblia es un libro escrito por hombres, pero tiene una procedencia divina. La Biblia fue escrita por unas 40 personas diferentes a lo largo de un periodo de 1500 años. Escrita en muchos y diferentes lugares. Fíjate, Babilonia, Roma, Éfeso, el desierto de Judea, una isla solitaria en el Mediterráneo, etc. Escrito por hombres de distintas culturas, clases sociales, edad, profesión. Escrito por profetas, por reyes, por oficiales de cortes reales, por pastores de ovejas, por sacerdotes, por pescadores, por teólogos, jueces, un recaudador de impuestos, un médico, un granjero. Esos fueron los autores de este libro que tenemos. Ellos escribieron a naciones, a reyes, a iglesias, a hombres específicos y por muchas razones diferentes. Este libro tiene 40 autores con letra minúscula, por cierto, incluido Juan. Pero al mismo tiempo la Biblia clama que este libro tiene una procedencia divina, un autor con A mayúscula. Pedro, uno de los discípulos, dice años después, dice que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, sino que ninguna profecía fue jamás escrita o dada por un acto de voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, 2 de Pedro 1, 20 y 21. Es decir, detrás de los hombres que escribieron y de sus razones para escribir, debemos saber que este es un libro único en el mundo y en la historia, porque el autor definitivo es Dios. Jesús había dicho a Juan y sus discípulos, Juan 16:13, el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Y esto incluye no solo entender todo lo que ahora en ese momento no entendían, pero incluye escribir lo que es hoy el Nuevo Testamento. Y
Mientras Dios daba libertad de escribir con su estilo propio, de una manera milagrosa, Él estaba supervisando para que ellos escribieran lo que Él quería de manera exacta. Por eso el autor final de la palabra es el Espíritu Santo. Aunque los hombres son agentes intermediarios. Los hombres son autores con A minúscula, Dios Espíritu Santo es el autor A mayúscula, original y final de la palabra. Por esto, hermanos, es importante que entendamos que Juan sabe. Él sabe que Jesús hizo muchas más señales, de hecho él fue testigo de ellas, pero Juan ha decidido no dejarlas por escrito. Por eso dice, fíjate en el versículo 31, pero estas se han escrito. Juan escogió, movido por el Espíritu, escogió ciertas señales entre todas las señales, todos los milagros que Jesús hizo. Y Juan, a lo largo de su evangelio, menciona la palabra señal 17 veces. Señales, milagros, obras que apuntan a la realidad de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Mesías enviado específicamente por Dios Padre. Ahora, hay quien afirma que, leyendo el Evangelio, que Jesús realizó 7 señales. El 7 siempre queda muy bien, ¿verdad? Ese número de plenitud. Otros dicen que son 8, otros dicen que son más. Si vemos el Evangelio, veremos cómo el Señor, en el capítulo 2, cambió el agua en vino, ¿verdad? Lo conocemos. En el capítulo 4 curó a un niño, en el capítulo 5 a un paralítico, en el capítulo 6 alimentó a más de 5.000 personas, en el capítulo 16 anduvo sobre el agua, en el capítulo 9 curó la visión de un ciego de nacimiento, y en el capítulo 11, séptima señal, resucitó a su amigo Lázaro de la muerte, ¿verdad? Lo conocemos, aun si no has leído mucho la Biblia, te suena esto, ¿verdad? Hechos milagrosos que apuntan al poder sobre la creación, a la autoridad que este hombre tenía sobre la muerte y la enfermedad. Ahora bien, hay una señal más. Yo soy de los de 8, por lo menos. Porque en el capítulo 20 que estamos terminando encontramos una tremenda señal, ¿verdad? Me refiero a la resurrección de Jesús. Juan acaba de narrar esta señal. Y Juan acaba de escribir que él mismo, Juan, en aquella tumba abierta, con unas telas dejadas, él escribe como María Magdalena, él escribe como los discípulos, él escribe como Tomás, antes o después, con más o menos dudas, pero dice que todos ellos creyeron. Y esta escena que termina en el versículo 29, justo antes, la que ahora provoca que Juan escriba los versículos 30 y 31 para decir que él ha escrito este libro. Hay otros libros donde Dios Espíritu Santo usó a hombres para escribir un libro único. Pero Juan, movido, impulsado por Dios, ha escogido una serie de eventos milagrosos con un propósito muy claro. Muy claro. El Señor de los Anillos es fantástico. La primera vez que lo terminé, lo empecé de nuevo. Mujercitas, El Principito, Crimen y Castigo, libros extraordinarios y son realmente únicos unos de otros, pero hermanos, tenemos ante nosotros el Evangelio de Juan. Y junto con el Evangelio de Juan, otros 65 libros que componen nuestras Biblias, que nos mueven a decir que podemos y debemos decir con toda certeza que este libro es un libro único en el mundo, en la historia, y no hay otro igual. Dios
movió, inspiró a estos autores en muchos lugares a lo largo de generaciones, y ellos estudiaron, indagaron, escucharon, vieron, investigaron, observaron para finalmente escribir su parte, que no tiene igual. Y el resultado final es un libro donde no solo los hombres son autores, sino que tiene una procedencia divina. Iglesia, ¿atesoras este libro como el único libro que es? ¿Lo atesoras realmente? Mucho me temo, creo no equivocarme al decir que muchos probablemente creyentes, y aquí también, tienen Biblias que no leen. ¿Lees la Biblia? Si no lo haces, debes abrir tu Biblia disciplinadamente, diariamente, a ser posible. A ser posible. Ven a la iglesia a estudiar la Biblia. Ven a los estudios para comprender la Biblia. Esfuérzate por entenderla. Acabamos de pasar una hora, ¿verdad?, observando, interpretando y aplicando la Biblia en la clase anterior. Cree en esta milagrosa señal de parte de Dios. Hermanos, este libro no es un fetiche. No se trata de tener este libro porque es de buenos cristianos y debemos tener una copia en casa. Es muy español tener la copia de la Biblia, una Biblia familiar en casa, ¿verdad? Quizá porque algunos piensan que les da buena suerte mientras acumula polvo en las estanterías. Otros dejan el libro, la Biblia, domingo tras domingo en el coche o sobre la mesa de estudio. Hermanos, este no es un libro que tenemos que leer simplemente porque nos hace sentir bien y nada más. Tampoco podemos aproximarnos a la Biblia como un libro que meramente nos da respuestas a preguntas profundas y nada más, como una especie de enciclopedia para el alma. No, hermanos, es el libro de Dios que trata de Dios, no de ti. Es el libro de Dios. Y muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia han sufrido, han muerto por preservar, traducir este libro que tenemos hoy en nuestras manos. Hermanos, este no es un libro cualquiera, este libro cambia la vida. Voy a decirlo otra vez, este libro clama, no lo clamo yo, clama que cambia tu vida. Este libro ofrece lo que ningún otro libro puede ofrecer: vida eterna, porque apunta a la realidad del dador de esta vida, nuestro Dios. Esto nos lleva al segundo aspecto fundamental que hace de Juan, de este Evangelio y nuestras Biblias, un libro único y que nos capacita para creer en Cristo para tener vida eterna. La Biblia trata de un hombre. La Biblia trata de un hombre, pero tiene procedencia divina. Procedencia divina, y en este caso tengo que matizar. Por procedencia no digo origen como que antes no existía, sino que este hombre viene de Dios. Leamos el texto de nuevo. Versículo 30, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Cuando tú estás leyendo cualquier libro, o el móvil, Twitter, X, Facebook, y aparece un ¿para qué? No importa el tipo de literatura que tengas, sabes que ese para qué va a significar un propósito, ¿verdad? Juan nos da el propósito de su libro. Y el propósito es, ¿cuál? ¿Cuál es el propósito? Creer. Ahora, dos preguntas importantes. ¿Creer en quién tengo que creer, según tú, Juan? Bueno, el texto dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan dice que este hombre, Jesús, es el Cristo. Jesucristo, ¿no?
siempre lo digo, Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo, Christos en griego, Mesías en hebreo. Esta palabra significa ungido. ¿Y qué significa ungido? Dirás. Bueno, ungido significa escogido, apartado para una tarea. El Antiguo Testamento nos muestra cómo Dios ungía, consagraba, apartaba a personas para servirle según Él quería. Él apartaba a personas para ser sacerdotes o para ser reyes, les ungía. ¿Verdad? Se usaba incluso aceite para esta marca distintiva de escoger. Pero también Dios en el Antiguo Testamento escogía cosas. Números 7:1 habla de ungir el tabernáculo y todos sus muebles. Dice que también se ungieron Mesías, en verbo, y se consagraron el altar y todos sus utensilios. Es decir, personas, objetos separados para una tarea especial. Ahora bien, en la Biblia leemos de un Mesías muy especial. Y comienza siendo un hombre muy misterioso, porque es un hombre. Ya se habla de él en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y Dios dice que ese hombre vencerá a Satanás, vencerá el pecado y vencerá a la muerte. Este ungido, este Mesías, este Cristo, en Génesis 49:10, nos dice que vendrá de la tribu de Judá y tendrá un cetro. Y como los españoles sabéis, el cetro implica que hay un rey por medio. Segundo de Samuel 7 dice que este hombre escogido vendrá del mismísimo linaje del rey David, que nacerá como todo ser humano, pero en su caso va a nacer de una jovencita virgen, dice Isaías 7:14. Este Mesías o Mesías ungido, escogido, dice Isaías 61 que traerá buenas noticias. Traerá libertad a los cautivos y a los afligidos. Pero como dice Daniel 9:26, el Mesías será muerto, será traspasado, será herido por culpa del pecado del hombre, como dice Isaías 53:5. Porque aunque Él es el ungido de Dios, será al mismo tiempo un siervo humilde, un cordero llevado al matadero, como dice Isaías 53:7. Pero el Salmo 16:10 dice que el Mesías resucitará. Y lo hará según Isaías 49:6, para traer luz y salvación a muchos de toda lengua y nación. Y como dice Isaías 9:6, lo hará para volver para juzgar el pecado y reinar en esta tierra. Podría seguir hasta el domingo que viene hablando de todas estas referencias, estas profecías que hablan de este hombre misterioso que conforme avanza la revelación del Antiguo Testamento, conocemos más y más acerca de él. Ahora, si tú solo y yo solo tuviéramos el Antiguo Testamento, no sabríamos exactamente de quién estamos hablando, ¿verdad? Y es ahí donde el Señor mueve a escribir el Nuevo Testamento a partir de un hombre que nació y creció y vivió en el primer siglo, donde los evangelios y donde concretamente Juan toma la batuta de los escritores del Antiguo Testamento y continúa ahora escribiendo la revelación de este Mesías, ahora ya en griego, por eso Cristo en español. Así que si lees el Evangelio de Juan, vas a observar que, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 20, Juan escribe que otro Juan, el Bautista, dijo: yo no soy el Cristo. Yo no soy el Mesías. Juan escribe que Andrés se encontró con este hombre misterioso y especial llamado Jesús y enseguida fue a decírselo a su hermano Simón, al que le dijo Juan 1:42, hemos hallado al Mesías. Y Juan dice entre paréntesis, para los que no habláis hebreo, que traducido es Cristo.
Juan registra también en el capítulo 4, 25, cómo aún una mujer samaritana, enemigos de los judíos, peor que el Madrid-Barça, dice que ellos esperaban al Mesías. Y así, hermanos, vez tras vez, Juan escribe cómo la gente se hace la pregunta: ¿no será este tal Jesús el Mesías, el ungido? ¿No será este hombre el Cristo? Y al mismo tiempo, Juan continúa escribiendo, movido por Dios Espíritu Santo, de todo lo que Jesús dijo acerca de Él mismo. Jesús dijo de Él mismo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo que brilla en las tinieblas, yo soy el buen pastor, yo soy antes que Abraham. Y Juan escribe y registra milagros que hizo. Y también escribe que este hombre fue crucificado, traspasado por los judíos y romanos por decir que él era el Cristo, ese rey profetizado del Antiguo Testamento. Por eso entendemos un poco más cómo sus discípulos, sus seguidores, estarían confundidos. Si él es el Mesías, ¿cómo es posible que esté muerto? Pero el texto continúa, menos mal, ¿verdad? Y llega al capítulo 20 y vemos cómo Cristo ha resucitado. Entonces Juan toma el testigo del Antiguo Testamento, ve a Jesús, cree en Él y ahora escribe, movido por Dios, y dice: Él es el Cristo. Pero aún hay más, porque dice el texto, versículo 31, Jesús es el Cristo, y luego dice: el Hijo de Dios. Sí, me he saltado muchos textos y podrías pensar, bueno, sí, Jesús puede ser este Cristo, este Mesías, pero puede ser un hombre y nada más, ¿verdad? Un hombre, un gran hombre, pero nada más. Pero Juan dice: Él es el Hijo de Dios. A los ángeles se les llamaba hijos de Dios en el Antiguo Testamento. A Israel también se le llamó hijo de Dios. Dios le llamó así. Pero el Antiguo Testamento también habla de un hijo muy especial. En el Salmo capítulo 2, en el Salmo 2, habla el autor de cómo las naciones se unen contra Salmo 2.2, contra Yahvé, contra Dios. Y dice que se unen contra Dios y contra su Mesías, su ungido. ¿Quién es este ungido? Salmo 2.7. Es mi hijo. Y si te fijas en el español, la palabra hijo tiene la H en mayúscula. Porque Dios dice que a este hijo hay que honrarle y adorarle. Salmo 2:12. Porque este hijo comparte todos los atributos de Dios Padre, porque el Hijo es Dios mismo. Juan el Evangelista toma esta idea también y comienza a escribir. Y dice cosas como que Juan el Bautista llama a Jesús el Hijo de Dios. Juan 1.34. En Juan 1.49, Natanael dice a Jesús: tú eres el Hijo de Dios. No dice tú eres un hijo de Dios, el Hijo de Dios. En Juan 3.16 leemos que Dios envió a su Hijo único, distinto a todos los demás, puesto que es Dios, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan continúa escribiendo y menciona cómo los líderes judíos odiaban a Jesús porque Él se llamaba a sí mismo Hijo de Dios, y ellos sabían que esta referencia a Hijo de Dios iba ya al Antiguo Testamento, iba al Salmo Dios, y significaba que el Hijo tiene H mayúscula, es decir, se llamaba a sí mismo Dios. Eso les llevó en Juan 19:7 a decir: nosotros tenemos una ley y según esa ley, Él, Jesús, este hombre, debe morir porque pretendió ser Hijo de Dios.
Juan lleva 20 capítulos demostrando que lo que la primera parte de la Biblia dice acerca del Mesías, del Cristo, quien es Hijo de Dios, que es Dios mismo y vendrá en forma humana, Él ha escrito acerca de Él ahora. Que Él vino y ha demostrado que Él ha estado vivió perfectamente, que vino a hacer la obra de Dios Padre, la que Dios quiso que hiciera, incluyendo morir para vencer el pecado y la muerte, para salvar de la condenación eterna a todo aquel que cree en Él. Así que este hombre misterioso dejó de serlo. Este hombre misterioso es este hombre, Jesús. El hombre, sí, como tú y como yo, pero con H mayúscula, con procedencia divina, Dios mismo encarnado. Esto es lo que Juan, movido por el Espíritu Santo, ha estado explicando. Dice un autor, el lector tendría que ser extremadamente torpe si no fuera capaz de percibir el sentido de esta obra. Aún una persona que no crea puede leer el Evangelio y decir, sí, este Juan dice que Jesús es Dios. No hay que ser un lince para leer el Evangelio y entenderlo. No hay que ser un superdotado para leer el Evangelio y creer en Jesús. Al menos creer que este hombre fue un hombre de verdad, histórico, corroborado históricamente. Lo que nos lleva a la segunda preguntilla. En gallego es preguntiña. La primera es creer en quién. La segunda es creer por qué. ¿Por qué? Fíjate, termina Juan, y para que al creer tengáis vida en su nombre. ¿Por qué tienes que creer? Porque el que cree tiene vida en su nombre. ¿Sabes? Jesús no fue el único hombre que hizo milagros. Dios hizo muchos milagros por medio de Moisés, por ejemplo, en el Éxodo, ¿verdad? Las plagas, el Mar Rojo. Dios también hizo milagros por medio de los profetas Elías y Eliseo. Incluso los apóstoles realizaron gran cantidad de milagros. ¿Cuál es la diferencia? La Biblia dice que Jesús nunca pecó. A diferencia del resto, Él nunca pecó. Ninguno de ellos tampoco clamó ser el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. En ningún momento la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, dice que ellos fueran Cristos, al menos con minúscula. Solo hay un Mesías, solo hay un Cristo, solo hay un Hijo de Dios con mayúscula. Hay muchos hijos de Dios con minúscula, pero solo un Hijo igual a Dios. Aquel con el que Juan comienza en el capítulo 1, versículo 1, el que siempre ha existido, el Verbo que ha estado y está siempre con Dios y que es Dios. Y solo el que cree en Él tiene vida en su nombre. 2 versículos, ¿verdad, hermanos? Pero muchos conceptos a explicar y quizá a aclarar. También hemos de aclarar qué significa creer. Para Juan, creer significa mucho más que un mero ejercicio intelectual. Porque muchos creyeron en Jesús. Bueno, primero, muchos no creyeron en Jesús. Pero muchos creyeron a causa de estos milagros. Pero luego se vio, como vimos antes, que su fe no era verdadera. Pero otros creyeron de verdad. Quizá con una fe inmadura, ignorante. Los propios discípulos, ¿verdad?, abandonaron o negaron al Señor momentáneamente, pero una fe que les salvó y les dio vida. Juan quiere que sus lectores comprendan verdaderamente qué significa creer y no creer. Y ¿sabes qué? No creer incluye creer erróneamente. No creer incluye creer erróneamente. Porque creer erróneamente
en Jesús es creer que Él existe o que Él existió, incluso creer que Él realizó milagros y creer en el registro histórico, de nuevo corroborado, pero no creer que son señales que apuntan a que Él es Dios y entonces actuar en consecuencia. Actuar creyendo que Dios quiere regalarte vida. Vida. ¿Qué significa vida? Bueno, muchas cosas en este contexto. Significa que puedes conocer al Señor. Juan 17:3. Que puedes ahora tener una relación íntima y personal con el Dios que se ha dado a conocer. Tener vida significa que Él, si tú crees, te perdona de una condenación eterna que mereces. Te regala vida eterna. Vida en el nuevo cielo y la nueva tierra, sin más pecado, sin más dolor, sin más lágrimas, sin más oscuridad, sin más enfermedad, sino vida eterna con Él y por Él. Gozo, alegría, satisfacción para siempre. Pero primero tienes que creer. Creer para Juan implica algo más que una cuestión intelectual. Es más que creer que ese triángulo es rojo y blanco y tiene el dibujo de un ciervo. Creer es más que entender algo con tu mente. Es aceptarlo. Es actuar. Creer implica una sumisión, una rendición, un compromiso sincero y total. Implica reconocer que Él es el Señor y que no hay futuro ni esperanza en la vida ni en la eternidad sin Jesús. Así que Juan escogió, Juan escribió. Otros 40 autores también escribieron de la increíble historia de una creación perfecta que tristemente ha sido afectada por el pecado y que condena al ser humano eternamente, pero que, como el texto dice, hay una luz de esperanza en un hombre, en el Mesías, en el Cristo. Y resulta que este Cristo, resulta que es el Hijo de Dios, resulta que es Dios mismo, quien además viene a esta tierra como hombre, se humilla, se hace hombre para morir, para salvar a sus enemigos que creen en Él y le aceptan y se rinden y se arrepienten ante quién es Él. La Biblia no pide otra cosa. Dios no exige otra cosa, sino creer. Creer desde lo profundo del corazón. Creer que este libro es un libro escrito por hombres, pero que procede de Dios. Creer que apunta al hombre, un hombre que es Dios. Así que después de todo esto que has oído, una pregunta más. La pregunta final y más importante. Si el propósito de Juan, movido por el Espíritu Santo, y el propósito de los autores de la Biblia es llevarles a la fe en Jesús como el Hijo de Dios y Salvador, ¿va a fallar ese propósito en ti? Vas a ver la señal, incluso entender la señal, pero no vas a hacer nada. En otras palabras, ¿crees? ¿Crees? ¿Qué tragedia sería llegar al final de Juan? ¿Qué tragedia será llegar al final de tu vida? Sea hoy, esta tarde, sea en 50 años y no recibir la vida eterna a través de la fe en Cristo. Yo no quiero que esto suceda para ti y quiero que tú quieras que no te suceda. No, por favor, no veas todas estas señales. No simplemente las entiendas, pero sin obedecer el llamado de creer en Él. Dios te pide, Dios te dice hoy, cree. Cree ahora, lee la Biblia, escucha, acepta las enseñanzas de este libro, las enseñanzas que apuntan a Jesús,
toda esta información está corroborada, atestiguada, comprobada. Ahora tienes que comprometerte tú con Él. Que no veas no es suficiente excusa. Por eso Dios te ha dado este libro. No hay excusa. Por eso Dios nos ha dado un libro que no tiene igual. De hecho, los destinatarios del Evangelio, Juan escribe unos 60 años después, ¿cuánta gente viva quedaba que había visto a Jesús en la zona de Turquía actual? No mucha gente. Y Juan escribe para los que no vieron a Jesús y escribe para que ellos crean en el texto bíblico. Y Él nos dice a nosotros hoy, cree igualmente, cree en Cristo por medio de este libro. Hablando de libros, cuando era pequeño, se pusieron de moda estos libros llamados Elige tu propia aventura. ¿Te suena? Libros interactivos donde tú como lector tomas tus propias decisiones y esas decisiones afectan al desarrollo y el desenlace de la historia. Por ejemplo, Prisioneros de las hormigas. No sé si lo has leído. La isla del rey lagarto. ¿Te suena? Está bien. Libros muy entretenidos, fomentan la imaginación y donde puedes elegir. Recomiendo estos libros. Lo que no te recomiendo es que elijas lo que quieres creer de este libro y lo que no. La Biblia no es un buffet espiritual donde uno toma lo que gusta, lo que siente y luego deja el resto. Decía Agustín, uno de los padres de la Iglesia, si crees lo que te gusta del Evangelio y rechazas lo que no te gusta, no es el Evangelio en lo que crees, sino en ti mismo. Iglesia, la Biblia es verdad. Y Dios, su autor, ha elegido revelarse en todo este libro para aquel que cree verdaderamente sea salvo, tenga vida eterna. Y la Biblia dice que el hombre dejado a su criterio, la Biblia dice que cada uno de nosotros eligiendo nuestra propia aventura, seguirá condenado eternamente. Aunque hay libros espectaculares que no puedes dejar de leer, solo existe un libro. Solo un libro que ofrece algo que ninguno otro ofrece. Te ofrece aquí y ahora a Cristo. Ofrece perdón de tus pecados. Ofrece salvación. Iglesia, nuestro llamado entonces sigue siendo el mismo. Somos llamados aún como creyentes a creer. Ya eres salvo, amén, somos salvos, pero como acabamos de ver con el ejemplo de Tomás y los discípulos y Juan y María, podemos creer más, ¿verdad? Podemos aumentar nuestra fe. Podemos creer y crecer nuestra fe desde este libro. Podemos arrodillarnos como Tomás diariamente y decir, mi Señor y mi Dios. Somos llamados, y el llamado para ti y para mí es acudir a este libro diariamente para ser transformado más y más por el Cristo. Transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar para creer más lo que dice. Y que transforme, como veíamos la semana pasada, nuestra tristeza en gozo. Transforme nuestro miedo en paz. Y transforme nuestra incredulidad en confianza, en fe constante y creciente. Hermanos, esta sí que es una gran aventura. La aventura de conocer a Dios en el libro que Él nos ha dejado. Y crecer más y más en semejanza a Cristo, quien es Dios, y que Él reciba toda la gloria. Vamos a orar. Oremos. Señor, tú moviste a Juan a escribir.
y a 40 autores a escribir. Señor, y lo hiciste por amor a una humanidad ignorante, a una humanidad enemiga. Señor, y tú nos has dado un libro, tu libro, para, como dice Pablo a Timoteo, que aún desde la niñez podamos saber las Sagradas Escrituras que nos dan sabiduría para la salvación en Cristo. El Quijote puede ser fantástico, o El Señor de los Anillos, o Mujercitas, grandes libros. Ningún libro tiene el poder para salvar, sino tu libro que tú nos has dado, tú te revelaste de manera especial para cuando ahora leamos el texto, aunque no te vemos, creamos, tú hagas la obra sobrenatural por medio de tu Espíritu Santo y podamos creer. Señor, te pido que el que no cree, crea en este día, que Jesús es el Cristo, efectivamente el Mesías, el Dios hecho hombre, y que al creer esta persona tenga vida eterna, vida en el nombre de Jesús, que perdone sus pecados. Y para tu iglesia, Señor, que podamos creer más y más, crecer para seguir siendo transformados a la imagen de nuestro glorioso Jesús. Te pedimos esto, Señor. Anhelamos conocerte más en el nombre de Jesús. Amén.